Estados Unidos y la OTAN dispuestos a cruzar las líneas rojas de Rusia. Enviarán armas de largo alcance a Ucrania para atacar Crimea y a la misma capital rusa, Moscú. Así es, desde hace unos días se viene diciendo por parte de las autoridades estadounidenses y sus lacayos europeos que comenzarán la transferencia masiva de equipo militar pesado a Ucrania, hablando específicamente de tanques de combate pesados, sistemas de lanzamiento múltiple de misiles, y de sistemas de artillería de largo alcance. Pero lo que más preocupa, y nos debería de preocupar a todos, es que también están dispuestos a enviar a Ucrania misiles dirigidos de muy largo alcance, así como sistemas de drones también de muy largo alcance, de tal modo que este tipo de armas pondrían en rango de tiro no solo a la península de Crimea, sino que también lo harían con la capital de Rusia, es decir, con Moscú. De tal forma que el gobierno ruso ha comenzado a instalar sistemas antiaéreos en los techos de los grandes edificios de la capital rusa. Específicamente estamos hablando de los misiles de largo alcance GLSDB para los complejos lanzamisiles modelo HIMARS, así como de los drones de fabricación británica M31A2, drones que también se pueden lanzar desde los complejos HIMARS. En el caso de los misiles GLSDB, estos tienen un alcance de hasta 150 kilómetros, mientras que en el caso de los drones M31A2, estos pueden cubrir una distancia de hasta 95 kilómetros. Esta autonomía los hace ideales para atacar la península de Crimea, pues esta quedaría dentro de su rango de operación, sobre todo si se disparasen desde la región de Jersón, esto es, desde la orilla izquierda del Dnieper. Y recordemos que no tiene mucho que las fuerzas armadas rusas abandonaron la margen izquierda del río Dnieper, específicamente estamos hablando de la capital de la región homónima, es decir, de la ciudad de Jersón. De este modo, lo que en realidad está buscando Estados Unidos y sus lacayos es proporcionarle a Ucrania las herramientas necesarias para atacar la península de Crimea y la base naval rusa sede de la flota del Mar Negro, es decir, la base naval de Sebastopol. Esto con el supuesto objetivo de ejercer presión sobre Moscú para que estos se sienten a negociar la paz, o, mejor dicho, la rendición, porque eso es exactamente lo que está buscando Washington y sus lacayos europeos. Que Rusia se rinda. Sin embargo, eso, se sobreentiende, jamás pasará, así le den a Ucrania las armas occidentales más avanzadas y de más largo alcance, así le den armas nucleares, Rusia no se rendirá, y continuará la operación militar en Ucrania hasta cumplir todos sus objetivos, objetivos que no son otros que la liberación completa de todo el territorio ruso, es decir, del territorio de las 4 regiones ex-ucranianas ya incorporadas a la Federación Rusa, así como la desmilitarización y desnazificación de la misma Ucrania. Por mientras, Rusia ya liberó la ciudad de Soledar y está a punto de hacer lo mismo con la ciudad cercana de Bakhmut, y no solo eso, sino que también ya controla el 75% de la región de Jersón. Pero el envío de este tipo de armas de largo alcance a Ucrania solo exacerbará el conflicto y pondrá a Rusia en un predicamento. Es decir, si actuar directamente contra las potencias extranjeras, o sea, contra la OTAN y Estados Unidos, o solo limitarse a erradicar todas las armas que ponen en peligro su seguridad nacional, armas desplegadas por la misma OTAN en territorio ucraniano.
pero se entiende que entre más armas transfiera a Occidente a Ucrania, Rusia tendrá que realizar un mayor esfuerzo para erradicarlas a todas, y sucede que, quizá, Moscú termine por cansarse y decida tomar medidas más drásticas para acabar con esa amenaza que representan las armas occidentales a su seguridad nacional. ¿Y cuáles podrían ser esas medidas más drásticas que tomaría Moscú? Simple, la utilización de un poder destructivo aún mayor. ¿Y cuál es ese poder destructivo aún mayor? Pues, claro está, las armas nucleares tácticas. La doctrina militar rusa solo contempla el uso de las armas nucleares cuando la misma seguridad del Estado ruso se ve amenazada, o cuando el mismo territorio de la Federación Rusa se vea en peligro. Y sucede que el envío de este tipo de armas a Ucrania cumple perfectamente con ese principio de la doctrina nuclear rusa. Es decir, el envío de este tipo de armas pesadas y de largo alcance a Ucrania pone en peligro al mismo Estado ruso, así como el territorio de la Federación Rusa y, asimismo, a la misma población rusa. Así que de esta manera se cumple la premisa necesaria para comenzar a hacer uso del arsenal nuclear de Rusia, que si bien se trataría exclusivamente del tipo táctico, aún así, se comenzaría a hacer un uso de él para acabar de manera rápida y efectiva con la amenaza a la seguridad nacional de Rusia. Porque si Rusia decidiera hacerlo de la manera tradicional, es decir, utilizando al ejército y solo armas convencionales, eso llevaría demasiado tiempo y se cobraría la vida de miles de soldados rusos. Es por eso que la mejor manera de hacerlo rápida y efectivamente, es decir, acabar con las armas pesadas occidentales y con sus mercenarios, es utilizando armas nucleares tácticas, armas que acabarían de tajo y en un santiamén con el problema. Y no es que sugiera que Rusia lo haga, sino que esa es la doctrina militar nuclear rusa, y no solo de Rusia, sino de prácticamente todos los países que poseen un arsenal nuclear. Es decir, estas armas nucleares solo se utilizarían en caso de que el mismo Estado, o la misma integridad nacional, se vea comprometida. Y sucede que el envío de estas armas occidentales a Ucrania cumple perfectamente con esa condición, pues como dije, no solo se ve amenazada la península de Crimea y la base naval rusa de Sebastopol, sino que también se ve amenazada la misma capital rusa, ciudad sede del Estado ruso. Y si bien los misiles que planean enviar los países occidentales a Ucrania no alcanzarían la capital rusa, sí lo harán los drones que están ayudando a Kiev a desarrollar, drones como los que se han utilizado previamente para atacar las bases aéreas militares rusas dentro del mismo territorio ruso, bases como la base aérea de Engels, base aérea que queda a 700 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y no solo eso, sino que también Occidente está ayudando a Ucrania a fabricar misiles balísticos de largo alcance. Específicamente estamos hablando de versiones mejoradas de los misiles soviéticos Scud, como los que el gobierno de Saddam Hussein utilizó para atacar el territorio israelí durante la llamada Guerra Tormenta del Desierto. Los drones que ha utilizado Ucrania para atacar los aeródromos militares rusos han sido los drones de fabricación soviética Tu-141, drones que Occidente ha ayudado a mejorar y adaptar a los nuevos tiempos, de tal modo que se les han adaptado sistemas de guía por satélite y por GPS, drones que la misma OTAN ayuda a dirigir hacia sus objetivos a través de sus satélites, así como a través de sus aviones de alerta temprana y control aéreo AWACS. De este modo, el envío masivo de nuevo armamento pesado a Ucrania,
se dice que estamos hablando de hasta 900 unidades entre tanques de combate, sistemas de lanzamiento múltiple de misiles, y sistemas de artillería de largo alcance. Representa una amenaza muy seria para las fuerzas armadas rusas, así como para el mismo territorio de Rusia, lo que puede orillar a Moscú a tomar medidas drásticas, medidas que minimicen las pérdidas de vidas humanas inocentes, así como de soldados rusos. De tal forma que Rusia podría atacar las formaciones militares ucranianas y mercenarias, así como los centros de acopio de armas occidentales, con ojivas atómicas tácticas, de esas que no causan mucha destrucción material, pero que sí aniquilan toda vida en varios kilómetros a la redonda alrededor del epicentro de la detonación. Estas armas, las llamadas nucleares tácticas, como su nombre lo indica, solo son de uso táctico, mas no son de destrucción masiva. Es decir, solo se utilizan para destruir objetivos muy puntuales, así como instalaciones muy específicas, de tal modo que, aunque sí son nucleares, tienen una potencia explosiva muy limitada, no así su poder radiactivo, pues este sí que es muy potente, relativamente. Es decir, su poder radiactivo sí es muy potente si se compara con su poder explosivo, pero comparadas con un arma nuclear estratégica, de las llamadas de destrucción masiva, sigue siendo pequeño. Además, su radiación es de corta duración, relativamente, mientras que la radiación generada por las bombas atómicas estratégicas, esas que se conocen comúnmente como armas de destrucción masiva, sí que es muy grande y de muy larga duración, llegando a estar activo por cientos, sino que por miles de años. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Occidente ha acusado a Rusia de querer utilizar su armamento nuclear para destruir Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no lo ha utilizado, y nunca lo va a utilizar, no al menos el del tipo estratégico. Sin embargo, tal parece que en realidad es Occidente el que quiere que Rusia recurra a su armamento nuclear para protegerse, para después decir que son de lo peor y así justificar, o más bien, para obligar al resto de las naciones del mundo a aislar a Rusia. Porque una cosa es segura, si bien Estados Unidos presiona todo lo que puede a Rusia para obligarla a recurrir a su arsenal nuclear, de ninguna manera quieren un enfrentamiento directo con Rusia. Es por eso que para realizar sus planes recurren a sus lacayos de la OTAN y de la Unión Europea, para que ellos hagan el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. Por eso es que presionan para que los europeos envíen sus tanques de combate pesados, como es el caso de Alemania con sus tanques Leopard, y el Reino Unido con sus tanques Challenger, pero Estados Unidos no está dispuesto a enviar sus tanques Abrams, y mucho menos están dispuestos a ingresar directamente a la guerra, no obstante, sí empujan a Europa a ella. Estados Unidos no quiere un enfrentamiento directo con Rusia porque saben que, de suceder, entonces sí, Rusia recurrirá a su arsenal nuclear estratégico para acabar con ellos, lo que aseguraría la completa destrucción de los Estados Unidos de Norteamérica porque no quedaría parte alguna de su territorio que continuara habitable. Sin embargo, con estas acciones que está tomando Occidente, y específicamente Estados Unidos, es más que probable que tarde, o temprano, suceda un choque directo con Rusia, lo que llevaría a la utilización del arsenal nuclear por ambos bandos. Y aunque eventualmente no suceda ese enfrentamiento, una cosa sí es segura, y esa es que de continuar este bombeo masivo de armas pesadas y de largo alcance a Ucrania, Rusia recurrirá a su arsenal nuclear táctico para eliminar la amenaza que representan esas armas a su seguridad nacional.
Y no olvidemos que Estados Unidos recurre constantemente a esa falacia en el caso de Estados Unidos, para justificar todas sus intervenciones militares en terceros países, solo que con Rusia se toparon con pared y no se atreven a agredirle directamente. Pero como dice el refrán, sobre aviso, no hay engaño. Muchos dirán, ¿cómo se atreve Rusia a utilizar su armamento nuclear táctico? Son de lo peor, son asesinos, son el mismo diablo. Sin embargo, ¿por qué no dijeron nada cuando Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas sobre Japón cuando este país estaba prácticamente derrotado? Cabe aclarar que Estados Unidos es el único país del mundo que ha utilizado armas de destrucción masiva, en este caso, bombas atómicas estratégicas, contra la población civil, en este caso, contra 2 ciudades japonesas densamente pobladas. Y conste que no estamos hablando de objetivos militares, sino que se trataba únicamente de ciudades llenas de civiles, sin ningún valor militar, pues Estados Unidos lo único que quería era causar el máximo terror posible entre la población civil de Japón, así como enviar un mensaje belicoso a sus principales rivales, en este caso, a la extinta Unión Soviética. Mientras que, de utilizar Rusia armas nucleares tácticas en Ucrania, estas se utilizarían solo contra objetivos militares, no contra la población civil, como sí ha hecho Estados Unidos, y conste que estamos hablando de armas de destrucción masiva contra una población civil indefensa, mientras que en el caso de Rusia estaríamos hablando de armas nucleares tácticas, es decir, no de destrucción masiva, contra objetivos militares legítimos. He ahí la diferencia entre rusos y occidentales, pues mientras unos, los rusos, tratan de proteger a la población civil, los otros, Estados Unidos, los utilizan, a los civiles, como moneda de cambio masacrando a miles, sino que millones, con sus armas, como fue el caso de las bombas atómicas arrojadas sobre Nagasaki e Hiroshima. Medios. Estados Unidos está a punto de entregar a Ucrania proyectiles que podrían alcanzar Crimea. Se trata de pequeñas bombas de alta precisión GLSDB, que tienen un alcance de 150 kilómetros. La administración Biden incluiría en su siguiente paquete de ayuda a Ucrania pequeñas bombas de alta precisión montadas en misiles, Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB, por sus siglas en inglés, que permitirían a Kiev alcanzar la península rusa de Crimea. Así lo reportó este miércoles Político, citando a 2 fuentes anónimas. Las fuentes destacaron que, pese a las reiteradas exigencias ucranianas, en el siguiente paquete de asistencia militar estadounidense no habrá misiles ATACMS, de 300 kilómetros de alcance. La Casa Blanca no aprueba la entrega de estos misiles, temiendo que ello pueda provocar al presidente ruso, Vladimir Putin, apunta el medio. Este mismo miércoles, The New York Times informó, citando a varios funcionarios estadounidenses, que Washington empieza a admitir que Kiev necesita armas diferentes para poder atacar Crimea, pese a que tal paso podría aumentar el riesgo de una escalada. ¿Qué se sabe sobre las GLSDB? Los proyectiles GLSDB, que tienen un alcance de 150 kilómetros, pueden ser disparados desde sistemas lanzamisiles múltiples occidentales como HIMARS o M270, de los que Kiev dispone. Desde la empresa armamentística sueca Saab,
que fabrica estas municiones en cooperación con la estadounidense Boeing, destacan que las GLSDB son guiadas por GPS e impactan contra sus blancos con una precisión de 1 metro, al tiempo que son altamente resistentes a las interferencias electrónicas. La obija de las GLSDB son las bombas de pequeño diámetro ISDB primero. En total, fueron producidas más de 20.000 unidades desde 2006, que están en servicio de Estados Unidos, Noruega y otros 13 países, según la página web de Saab. La GLSDB tiene la capacidad de volar en trayectorias y maniobras no balísticas para atacar objetivos que no pueden ser alcanzados por las armas convencionales de fuego directo, resume la empresa las prestaciones de la munición. Otros armamentos. Aparte de las GLSDB, en el nuevo tramo de ayuda bélica estadounidense a Ucrania, estimado en unos $2.500 millones, figurarán por primera vez unos 100 vehículos blindados de transporte del personal Stryker, reportó este 18 de enero el diario Washington Post con referencia a 2 fuentes al tanto de la decisión. En el paquete también habrá decenas de vehículos de combate de infantería Bradley, que se sumarán a los 50 blindados de este tipo cuya entrega se anunció a principios de este mes. Asimismo, la Casa Blanca suministrará municiones para obuses y lanzamisiles múltiples, al tiempo que dotará a Kiev con más vehículos resistentes a las minas. Sin embargo, Washington sigue con su rechazo a suministrar tanques M1 Abrams, alegando cargas logísticas y técnicas. Mientras, desde Berlín dieron a entender que aprobarán la entrega de tanques Leopard, de fabricación alemana, solo si Estados Unidos decide entregar sus Abrams. Las autoridades rusas informan controlar un 75% de la provincia de Jersón. Rusia controla hoy un 75% de la provincia de Jersón, declaró a Sputnik el gobernador en funciones, Vladimir Saldo. Las autoridades legítimas de Rusia ejercen su control en toda la parte que queda en la orilla izquierda del río Dnieper. Es un 75% de la provincia de Jersón, 13 de sus 18 distritos y mucho más de la mitad de su población, especialmente habida cuenta de las salidas y las evacuaciones desde la margen derecha, dijo Saldo a esta agencia. Bajo el control de Rusia, según el gobernador, está también la parte occidental del cordón litoral de Kimburn, con varias localidades que antes formaron parte de la provincia ucraniana de Nikolaev. No descansaremos hasta liberar toda la provincia de Jersón, ante todo, la ciudad de Jersón. Para lograrlo, se requiere una operación militar, las órdenes correspondientes de mandos castrenses y, lo que es más importante, las instrucciones de líderes políticos, remarcó el funcionario. La provincia de Jersón se escindió de Ucrania y se adhirió a Rusia a finales de septiembre, en virtud de un referendo en el que la mayoría aplastante de la población, más del 87%, avaló esa opción. En la misma fecha se adhirieron a Rusia, tras celebrar plebiscitos similares, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como la provincia de Zaporozhye. El 11 de noviembre pasado, las tropas rusas dejaron la ciudad de Jersón y se trasladaron a la orilla izquierda del río Dnieper. Desde entonces, el centro administrativo interino de la región es Genichesk.